Bueno, el día de hoy vamos a continuar entonces con nuestra sesión de los lunes con el tema de meningiomas. Ya en sesiones pasadas habíamos hablado de las generalidades de los meningiomas y también habíamos tratado meningiomas en otras localizaciones como la convexidad y la parte lateral del ala del esfenoides. El día de hoy vamos a hablar de meningiomas clinoideos. Voy a tratar pues, de no ser redundante con las generalidades que ya se han hablado y a tratar directamente el tema sobre el abordaje y el manejo de este tipo de meningiomas. Un pequeño recorderis de lo que ya habíamos visto previamente. Recordemos pues que los meningiomas clinoideos van a ser parte del grupo de los meningiomas del ala esfenoidal, que estos pueden ser de dos tipos, pueden ser de placa o tipo globoides. Los tipos globoides se van a dividir a su vez en tres subgrupos, dependiendo de su ubicación: laterales o terionales, intermedios o alares y los mediales o clinoideos, que es de los que vamos a hablar el día de hoy. Los meningiomas del ala esfenoides corresponden aproximadamente al 18% de los meningiomas totales y los del ala esfenoides corresponden más o menos el 30-40% de estos, poco menos de la mitad. Sin embargo, son de los que tienen una mayor mortalidad debido a que van a involucrar estructuras neurovasculares importantes, por lo cual pues, son de especial atención en el manejo neuroquirúrgico. Vemos que los meningiomas clinoideos se van a describir entonces como los que surgen en la proximidad del proceso clinoideo, y los propiamente dichos van a ser unos meningiomas globoides que van a crecer hacia arriba. También vamos a ver que pueden extenderse hacia la pared lateral para ser unos meningiomas del ala esfenoides, o cuando se extienden mucho más, pueden incluso invadir lateralmente hacia el seno cavernoso o posiblemente hacia la región clinoidea y la región petroclival. Para el abordaje de esos meningiomas, entonces, es muy importante tener muy clara la anatomía y saber cuáles son los pasos o qué es lo que tenemos que buscar en el abordaje quirúrgico para no cometer errores y para no lesionar esas estructuras neurovasculares. Entonces, primero que todo, vamos a repasar un poco sobre la relación ósea de la clinoides. Recordemos que el proceso de clinoides anterior es una proyección ósea que se va a dirigir de manera triangular en una vista superior, ¿cierto?, que va a tener una base amplia y un segmento posterior en punta, y va a tener unos sitios de inserciones, un sitio de inserción lateral y dos sitios de inserciones mediales. El sitio de inserción lateral va a corresponder entonces, o se va a continuar con el ala menor del esfenoides y va a formar lo que conocemos como el techo del conducto, y la parte medial se va a corresponder entonces al techo del conducto óptico en su parte superior, y en la parte inferior vamos a tener entonces el óptica strut o tallo o halo óptico, que va a corresponder entonces a la pared inferior de este conducto óptico. Vamos a ver entonces también unas relaciones durales muy importantes. Vemos entonces cómo la dura se va a replegar desde la clinoides, va a ir hacia medial y va a pasar por encima o por debajo del segundo par craneal, formando entonces el anillo superior que va a rodear o el anillo distal de la porción clinoidea de la carótida interna, y se sigue hacia adelante para formar entonces, o para continuarse hacia el ala menor del esfenoides. También vamos a ver el ligamento falciforme, que se va a formar desde la clinoides hacia arriba por encima del segundo par craneal, y que, como vamos a ver, va a ser de importancia liberarlo en ocasiones para lograr una mejor movilidad del segundo par craneal y evitar una tracción innecesaria en cirugía cuando el tumor invade hacia el conducto óptico. Otras estructuras importantes que vamos a ver relacionadas con la clinoides va a ser los repliegues durales, interclinoideos y petroclinoideos, que se van a ir hacia la punta de la clinoides. Otra estructura importante en la parte dural va a ser entonces la banda meningorbitaria. Esta va a ser una banda que se va a formar, como vemos aquí, por un repliegue. Vamos a ver que la dura en este nivel vamos a tener una dura perióstica y una dura meningia. Esta dura perióstica hacia la parte lateral de la fisura orbitaria superior se va a continuar entonces con la
dura meningia y va a formar esta banda ubicada pues, en ese extremo que va a contener la arteria y la vena orbitomeningeas y va a prevenir o el desplazamiento o que se suba esa parte dural en los pacientes. Entonces va a ser muy importante despegarla, como veremos en el abordaje extradural. Aquí también vemos la relación de los nervios, la carótida interna y el seno cavernoso. Aquí sería pues, hacia lo que sería el seno cavernoso y vemos cómo entran los pares craneales. Es importante aquí tener en cuenta que hacia la parte superior va a entrar el par craneal 3 y que va a ser más lateral, mientras que el cuarto y el sexto se van a ir más mediales, más pegados hacia la carótida. Entonces, cuando hagamos un peeling, por ejemplo, del seno cavernoso, debemos tener más cuidado en esa parte superior para no lesionar el tercer par craneal y digamos que podemos estar mucho más tranquilos en la parte inferior. Bueno. Entonces, como dijimos, pues hay unas relaciones anatómicas muy importantes, como vemos hay estructuras muy importantes que van a pasar alrededor de la clinoides, como la carótida interna, el nervio óptico y el tercer par craneal, que pues nos van a generar una sintomatología específica a los pacientes y dependiendo del punto en donde se origine el tumor, Al-Mefty clasificó en 3 tipos de meningiomas. Vamos a ver entonces que tenemos un tipo 1 que se va a originar en la dura madre subaracnoidea, en el punto más proximal de la entrada intradural a la arteria carótida interna. Este va a crecer entonces de una manera extraclinoidea y va a ser más adherente a la arteria carótida interna. Esto va a hacer que tenga una tasa más alta de resección subtotal y de recurrencia, debido pues, a que no va a tener como un plano entre la carótida interna y el tumor, por lo cual muchas veces debemos dejar algo de residuo tumoral y es más propenso pues, entonces, a recurrir. El tipo 2, por su parte, va a crecer en el aspecto, o se va a originar del aspecto superlateral del proceso clinoideo anterior. Va a estar entonces investido por 2 capas de aracnoides alrededor del sistema carotidia, entonces esto lo va a separar de la carótida interna por capas aracnoideas, lo cual nos va a dejar un plano de clivaje entre el tumor y la carótida, lo cual va a permitir unas resecciones totales o una resección completa más segura. Es importante tener en cuenta también que el crecimiento de los tumores de tipo 1 y tipo 2 va a ser alejado del óptico, entonces van a demorarse más en generar síntomas visuales y usualmente van a aparecer ya cuando tienen un tamaño mayor, a diferencia del tipo 3, que se va a originar propiamente en la región del agujero óptico y va a crecer hacia ese canal óptico, lo cual va a hacer que sea sintomático de una manera temprana y no alcancen un gran tamaño como los tipo 1 y tipo 2 usualmente. El cuadro clínico se va a caracterizar principalmente por un déficit de la agudeza visual entre el 39 a 92%, incluso 96%, como vemos en esta serie de casos, cefalea, y dependiendo pues, del crecimiento del tumor, pues tenemos invasión al seno cavernoso, generándonos déficit de los pulmomotores, especialmente diplopía por compromiso del sexto par. También puede generar hipoestesia facial por compromiso del trigémino, y si crece aún más puede comprimir el tallo generando convulsiones, hemiparesia o comprimir hacia el temporal generando convulsiones. Y en menor frecuencia podemos tener incluso una invasión hacia el área de la hipófisis generándonos diabetes insípidas o hipopituitarismo por esta causa. Las imágenes de tomografía van a ser entonces un estudio inicial que es importante en este tumor para ver la correlación ósea de las lesiones. Las lesiones se van a ver bien definidas, van a ser isodensas con un realce intenso y homogéneo, y podemos encontrar en ecuaciones edema perilesional que se suele relacionar con una compresión de la vena central media o del seno esfenoparietal. No existe como tal una relación entre el tamaño del tumor y el edema cuando éste se encuentra. Es muy importante en la tomografía ver las variaciones de la anatomía de la base de cráneo que tenemos que tener en cuenta en el momento del abordaje. Vamos a ver entonces que no es infrecuente encontrar una hiperestosis del proceso clinoideo anterior. También podemos encontrar alteraciones en las aleaciones de los senos paranasales y de la clinoides anterior, lo cual nos puede generar en un momento dado en una resección de una lesión a este nivel, que cuando hagamos la clinoidectomía generemos pues, una entrada o una fístula hacia los senos paranasales, que debemos corregir entonces en cirugía, y siempre que tengamos esta apertura pues tratar de taparla con la técnica que se elija. Puede ser solamente con una cera ósea para evitar este tipo de complicaciones.
También debemos tener muy en cuenta cuál va a ser la localización y posición del canal óptico y el nervio para tener esta relación en el momento en que hagamos la clinidectomía o en un confín del nervio óptico. La resonancia magnética entonces va a caracterizar mejor la lesión, se va a ver como una lesión isointensa y homogénea, tanto en imagen ponderadas en T1 y en T2. Cuando es muy vascularizado, pues digamos que puede ser un meningioma angioblástico y vamos a ver que puede tener múltiples señales de vacío que responden después con su vascularización. Va a tener un realce intenso y uniforme, y en el T2 podemos ver mucho mejor el edema perilesional y también nos va a permitir ver adecuadamente el compromiso neurovascular o la invasión al seno cavernoso por el tumor. El tratamiento entonces va a ser primordialmente quirúrgico. Digamos que los factores que van a determinar el tratamiento es el tamaño de la lesión y la presencia o signos de síntomas. Consideramos que lesiones mayores de 2.5 o 3 centímetros son candidatas a manejo quirúrgico, y tumores menores a esto podrían serse manejados con radiocirugía estereotáxica si no están demasiado cerca pues, al área visual. El objetivo idealmente sería la escisión radical del tumor. Digamos que la resección completa, un Simpson no sería lo ideal, pero vamos a ver que en esos tumores clinoideos, especialmente cuando tengan una invasión hacia el seno cavernoso, extirpar el tumor puede ser algo muy peligroso, y podemos dejar entonces una porción intracavernosa o una porción adherida a vasos principales en el caso de que se requiera. Para el abordaje de estas lesiones, entonces vamos a colocar el paciente en una posición con una rotación entre 30 y 40 grados y una flexión entre 10 y 15 grados para que esté un poco elevada la mastoides, y hacemos en general, para la mayoría de estos tumores es suficiente con hacer un abordaje terional tradicional o una craniotomía frontoparietal para lograr la exposición adecuada, incluso cuando son grandes. Vamos entonces a hacer una incisión, y es importante que hagamos entonces una apertura del músculo temporal con una incisión interfacial para así lograr un adecuado repliegue del músculo y poder exponer mucho mejor hacia los opérculos temporal y frontal. Vamos a ver entonces, después de que hacemos la craniotomía, como dijimos, una craniotomía clásica frontotemporal, podemos entonces hacer un trabajo tanto extradural como intradural. En el trabajo extradural lo que vamos a hacer es fresar o hacer un peeling de la fosa craneal media, y vamos también a lograr devascularizar la parte extradural que tiene este tumor. Vamos a encontrarnos ciertos vasos que los podemos ir quemando siempre hacia el tumor, debido a que si los hacemos hacia la parte ósea podemos generar incluso hematomas intraorbitales que pueden pasar desapercibidos y generar complicaciones en el posoperatorio. Recordemos también entonces, en este punto vamos a encontrar la banda meningorbital, debemos coagularla y cortarla para lograr un mejor repliegue de las estructuras a este nivel, y vamos entonces a encontrar o a buscar la clinoides y hacer una clinidectomía. Básicamente la clinidectomía nos va a permitir una mejor exposición de las estructuras intradurales, y tenemos dos formas de hacerlo. Básicamente podemos hacerlo una clinidectomía extradural o una clinidectomía intradural. La clinidectomía extradural se considera que tiene una mejor orientación, que nos permite la protección de las estructuras intradurales en el momento del fresado y una descompresión temprana del nervio óptico si se hace con un roofing previo. Los en contras es que no se logra de pronto una adecuada visualización intradural, y mientras la intradural tenemos una adecuada visualización, pero tenemos un riesgo de lesiones con la fresa y una descompresión que puede ser subóptima del nervio óptico. Algunos prefieren la intradural, argumentando que con la extradural solo el fresado de la clinoides puede generar un movimiento o una compresión sobre el nervio óptico y aumentar el déficit visual en los pacientes que no tengan compromiso previo. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que tenemos una mucha mejor exposición, como vemos acá, de la carótida intraclinoidea, ¿cierto?, del segundo par craneal, lo cual nos va a permitir un control temprano en el momento en que ya tenemos a la parte intradural. Y si hacemos primero un roofing del nervio del canal óptico, podemos realizar esta clinidectomía sin el riesgo del daño del nervio óptico. Entonces, digamos que en general se considera que puede ser una mejor opción. Aquí tenemos este estudio en donde compararon los pacientes que se llevaron a resecciones de meningiomas clinoideos con o sin clinidectomía extradural,
y encontraron cómo tenía mejores outcomes visuales y mejores grados de resección los pacientes que habían sido llevados a una clineirectomía extradural. Luego hacemos una apertura dural que puede ser de manera clásica o puede ser también dirigida hacia el nervio óptico. Cuando el nervio óptico está infiltrado, se recomienda hacer una incisión o una bisección del colgajo hacia la vaina óptica y que lo vamos a extender hasta el ligamento falciforme del anillo de zinc para así liberar mucho mejor el nervio óptico, como vemos en la imagen. Una vez hacemos la apertura dural, básicamente lo que esperamos, podemos colocar barbas o hacer una retracción dinámica y vamos a encontrar la lesión tumoral. Aquí lo principal entonces va a ser, dependiendo pues del tamaño de la lesión, tratar de buscar las referencias anatómicas importantes para tener claros los límites del tumor antes de empezar como tal la disección del mismo. Entonces podemos, en los casos de que no sea muy grande, cuando es muy grande, hacer un debulking y buscar las ramas de la meningia media y seguirlas, y también nos vamos a ir de manera anterior para buscar hacia la carótida interna y el nervio óptico. Aquí vemos, esta es una imagen del Neurosurgical Atlas, en donde vemos en un esquema 3D como las estructuras que podríamos o que vamos a buscar, o sea, no es la clineirectomía, y lograríamos entonces hacer un control proximal de la carótida interna, buscar el nervio óptico y irnos lateralmente a buscar los pares craneales que puedan estar embebidos en la lesión tumoral. También va a ser muy importante tener en cuenta que vamos a tener muchas perforantes, tanto de la arteria cerebral anterior como la cerebral media, unas lentículas cerradas que debemos tratar de preservar al máximo, así que debemos hacer una disección muy cuidadosa. Lo que recomiendan es no hacer ningún tipo de retracción, sino que si tenemos o la lesión adherida a las arterias, debemos tratar de disecarlas de manera cortante, ya sea con microtijera, y tratar de no traccionarlos para no lesionar los vasos ni lesionar el nervio óptico o la carótida interna. Otro punto a tener en cuenta entonces va a ser el debulking. Digamos que podemos hacer un debulking inicial antes de encontrar la meningia media, o irnos hacia proximal, buscar las referencias anatómicas del nervio óptico y la carótida interna. También podríamos encontrar en algunos el nervio olfatorio, la oftálmica y el tercer par craneal involucrados en la lesión. Una vez tenemos esta referencia, empezamos a hacer una disección que puede ser con un aspirador ultrasónico. El aspirador ultrasónico, digamos que si no lo dirigimos directamente hacia los vasos, nos puede preservar la vasculatura en los casos de que el tumor no esté muy fibrótico, y en los casos que está muy fibrótico haríamos entonces una disección en pistil o en sacado. Entonces quisiera mostrar algunos casos de la literatura para que miremos cómo es esta disección. Aquí tenemos esta paciente con un meningioma de 75 años, con una pérdida progresiva de la visión en el lado derecho, y se encuentra esta lesión en donde, como vemos, están los vasos de la carótida interna y la meningia media dentro de la lesión. Se hace entonces... Aquí, después de hacer una clineirectomía extradural, se abre la dura madre de forma tradicional y vamos a buscar el tumor. Entonces primero hacemos una liberación del líquido cefalorraquídeo y tratamos de disecar el tumor y separarlo de la aracnoides frontal y temporal, idealmente de una manera cortante, y hacemos también una devascularización de la cara lateral del tumor. Recordemos que ya en el trabajo extradural hicimos una devascularización también de toda la parte extradural que alimentaba el tumor, pero eso también nos va a poder permitir retraerlo un poco. Podemos hacer algo de debulking y, como dijimos, vamos a buscar las estructuras importantes como el nervio olfatorio, el nervio óptico, y ahí estaría entonces, buscamos entonces también la carótida interna, la meningia media, para tener una referencia anatómica y saber en dónde podemos empezar a hacer la resección del tumor de una manera segura. Recordemos que no debemos cortar ningún tipo de perforante. En el caso, aquí estamos liberando el nervio óptico y miremos cómo esa liberación se hace de manera cortante con una microtijera, y para tratar de preservar y no hacer tracción en esto, que es muy sensible a la tracción y nos puede generar un déficit visual solo por esto. Hacemos entonces, después de que tenemos identificados, aquí ya veremos ramas de la arteria cerebral media que las podemos seguir.
para una mejor disección y, como vemos, tratar de preservar todas estas ramas que salen de la cerebral media y de la cerebral anterior. Aquí ya encontramos a uno. Y se logra entonces una resección o una disección pues, de la lesión. Ya teniendo las estructuras identificadas, podemos, digamos, ir más tranquilos con la liberación del tumor y lograr una adecuada resección. Entonces, lo importante aquí, como ven, es no hacer tracción, tratar tampoco de no abusar del monopolar, del bipolar. Digamos que esto es lo que más daña los nervios o más puede generar lesiones también vasculares. Entonces tratemos de no abusar del bipolar, de hacer una disección cortante, y si no podemos liberar o si no encontramos un plano adecuado para liberar, podemos dejar algún residuo tumoral. Aquí vemos también cómo se hace una excisión de la dura, que está asociada al tumor, para lograr así pues una resección completa o sin zona. Aquí al final con un Doppler está comprobando la permeabilidad de todos los vasos y se hace un cierre cerebral. Vemos entonces cómo hay una muy buena resección macroscópica y con una mejoría sintomática del paciente. Aquí tenemos otro caso, un paciente de 34 años con un déficit severo en compromiso en el óptico izquierdo. Tenía solo percepción de luz a este nivel, y aquí aprovechamos para mirar cómo vamos a hacer ese trabajo extradural, ¿cierto? Esa clinoidectomía. Vemos aquí cómo se corta la banda meningocutaria y tratamos de buscar aquí, vamos a coagular la meningia media, hacemos un poquito de fresado ahí en el foramen espinoso y avanzamos hasta buscar la clinoides. Una vez que encontramos la clinoides, entonces se puede hacer un fresado. Inicialmente se puede usar una fresa cortante y posteriormente la podemos cambiar a una fresa diamantada, y finalmente para el strut óptico podemos usar una fresa más pequeña de dedos para evitar alguna lesión vascular. Realmente sacamos la clinoide y con un Doppler se puede comprobar la ubicación de la carótida interna intraclinoidea. La liberamos un poco más el strut óptico y aquí ellos hacen una incisión a través del valle silviano para ya empezar el trabajo intradural. Digamos que vamos a hacer los mismos principios, tratar de buscar las referencias anatómicas. La clinoidectomía externa nos va a permitir ese control proximal, buscar entonces el control distal con las ramas de la meningia media y empezar a buscar los reparos anatómicos neurovasculares para evitar lesiones. Entonces vemos como aquí una lesión que estaba muy vascular, que estaba con un compromiso vascular aparentemente muy importante, se veía compresión incluso de la carótida por el tumor, pero digamos que en el momento de la resección permite un plano y se deja resecar de una manera adecuada. Vemos como entonces se logra casi una resección total de la lesión con un muy buen resultado postoperatorio y una mejoría de la visión. Vemos aquí otro caso, este es de Dr. Guía, en donde nos muestra pues, lo que hablábamos ahorita, que a veces no es necesario hacer una resección total, y vamos a ver cómo en este caso tenemos un paciente con un compromiso óptico también muy importante, y es que seguimos los mismos principios, y vamos a ver cómo al final vamos a tener unas estructuras, el tumor adherido hacia la carótida, hacia el nervio óptico, que no se logra liberar del todo, ya que no, entonces debemos tratar de no ser tan agresivos con ese tumor. Digamos que tenemos un buen resultado, tenemos aquí un residuo tumoral hacia ese segmento del nervio óptico y de la carótida clinoidea, que sin embargo el paciente va a tener una mejoría significativa de su compromiso visual y una baja tasa de recurrencia. O sea, no tenemos que ser tan agresivos en la resección de estos tumores. Digamos que hay este estudio me pareció muy interesante, una serie de casos de tumores de la de esfenoides, en donde preguntaban cuál es la resección máxima, y ellos estudiaron la extensión de la resección, el grado del tumor y el hallazgo de los infartos o el stroke postoperativo.
Encontraron que los pacientes que se llevaban a unas resecciones extensas, gross total resection o near total resection, iban a tener un mayor porcentaje de stroke o isquemia postoperatoria comparado a los que se llevaban una resección subtotal. Y a su vez encontraron que este stroke iba a ser un factor determinante en la mortalidad específica de la enfermedad. Así que, digamos que tal vez ser tan agresivos o llevar un gross total resection nos aumenta el riesgo de estos eventos isquémicos y nos aumenta entonces la mortalidad de los pacientes. Entonces, que cuando tenemos estas estructuras o tenemos dudas de si podemos liberar o no alguna de las ramas, tal vez es mejor dejar esa porción del tumor y dejarlo de pronto para una terapia adyuvante con radiocirugía. Aquí vemos otros factores pronósticos para la resección de los meningiomas. Vemos como hay otras complicaciones que vamos a tener como déficit visual, debilidad motora, hematomas, heridas secundarias y fístula, que podemos encontrar pues, como complicaciones de este tipo de tumores. Y vamos a ver cómo estas complicaciones o esta mortalidad también va a estar asociada con el grado o bueno, la clasificación de Al-Mefti de los tumores. Entonces vamos a ver, como dijimos, los tipo 1 van a ser tumores que van a ser más difíciles de resecar, de hacer una resección completa, y como vemos también puede tener mayor porcentaje de complicaciones respecto a los tipo 2 y tipo 3. Por último, unos apartados sobre la radiocirugía. Usualmente se consideraba pues, que la radiocirugía se debe usar solo para lesiones pequeñas, de 2.5 o 3 centímetros, y que no estuvieran en contacto con el canal o con el nervio óptico, con estructuras que podían ser afectadas pues, por la radioterapia. Lo que se encontró en este estudio es que había poco déficit visual si se usaban menos de 10 rays en una radioterapia de monodosis, y si el paciente no tenía un déficit visual para ello. Así que digamos que puede no ser tan lesiva como consideramos y puede ser una opción importante cuando tenemos unos meningiomas de difícil resección. Aquí también vemos otro estudio que ya es un seguimiento prospectivo, que ya está en fase 2, y lo que mostraron es que se puede hacer radiocirugía incluso a lesiones grandes, lesiones mayores de 3 centímetros, con unos buenos resultados, buenas tasas, pocas tasas de recurrencia. En este momento el estudio tiene seguimientos hasta 8 años, y la idea pues, es continuar el seguimiento para mirar cuál es realmente, o si es realmente pues, útil este tipo de approach en los meningiomas clinoideos. En conclusión, los meningiomas siguen siendo un desafío neuroquirúrgico, desde ellos está mucha relación con estructuras vasculares y neurales críticas. La crinioectomía extradural y el destrechamiento del óptico en la etapa temprana nos van a brindar mejorías o ventajas para una mejor extensión de la resección y también aparentemente menos complicaciones. La decisión de si un tumor se puede separar de manera segura o no de la pared arterial en última instancia debe tomarse intraoperatoriamente, dependiendo si nos da un plano. Como dijimos, muchas veces en la resonancia no es claro si vamos a poder, aunque haya compresión de la arteria, puede que tenga un plano y nos permita esa liberación, o puede que no. El gross total resection y el near total resection se asocian con más stroke y más mortalidad, por lo cual no debemos ser excesivos en la lesión en las resecciones cuando tenemos pues, estructuras muy adheridas al tumor, y como dijimos siempre tratar de hacer una disección cortante. La prevención de la recurrencia del tumor no afecta a la supervivencia general, así que pues, digamos que aunque el hecho de que no hagamos una resección total puede que recurra o progrese el tumor, usualmente esto pues, no llega a ser clínicamente significativo, así que pues, una filosofía quirúrgica demasiado agresiva puede afectar negativamente a la supervivencia de nuestros pacientes. Eso era lo que tenía para el día de hoy. Ok, muchas gracias. Cuando uno pues, ya ha recorrido tanto, a uno le quisiera que no le llegaran dos tipos de tumores, ni estos ni los del tubus, porque son, a mí me parece que ya es tremenda. Pues yo confieso, yo me he llevado carótidas cerebrales medias, esos casos que mostraste impresionantes, pero también son unos casos que son, digamos que extraños porque permiten disecar las estructuras, porque hay otros tumores que no permiten eso.
Daniel, si estás conectado, yo quiero que me digas tu experiencia con estos tumores porque la mía no ha sido la mejor en cuanto a Hola, resultados. profesor. Profe, no, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, es decir, hola, hola, profe, yo estoy acá. Daniel, Aló, 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 ahí me escuchan. sí, te estoy oyendo. No Ah, es que grites, te estamos oyendo. estaba hablando y me dijiste Daniel. Profesor, vea, totalmente de acuerdo con usted. Estos son los tumores en el clivus y los tumores con los anteriores y otros están en esa clase de tumores que son muy difíciles. Y no son difíciles porque uno deje un residuo, sino porque yo también me he llevado carótidas, he dañado nervios ópticos, la curva de aprendizaje para llegar a hacerlos, no voy a decir relativamente bien, porque bien puede ser una palabra muy relativa, pero de una forma segura y que uno se sienta confiado. Aún hoy en día a uno le llega un tumor de estos y uno no se siente, eh, pues no es el tumor que uno quisiera operar tranquilo. Hay que sacar la carótida muchas veces dentro del tumor, los nervios ópticos. Yo sé que los resultados que muestran en los artículos es que los pacientes mejoran, pero créanme que mientras uno va haciendo curva y aún así ya la tenga, muchos pacientes van a salir con afectación visual y eso es relativamente frustrante. Sobre todo los meningiomas que ya no tienen un plano aracnoideo alrededor de la carótida. Esos pacientes, yo creo, Lucas, que hay que cambiar esa partecita al final, pues al menos esa concepción. Dijiste muy claro, o sea, la resección alrededor de la carótida es una decisión que se toma quirúrgica, pues, o sea, dentro de cirugía. Yo creería que no. Yo creería que usted tiene que tener muy claro con la resonancia si tiene o no tiene plano aracnoideo, si está muy grande o no, y si usted se va a arriesgar con la carótida a tratar de hacer una resección. Eso yo creo que se debería tomar antes de cirugía. O sea, usted debería decidir, ese paciente no tiene paradentisia de la carótida, ese paciente no vamos a intentarle resecar completamente el tumor porque el riesgo es que usted se la va a llevar. Y yo creo que hay una cosa dentro de esto que hay que tener muy, pero muy clara. Un paciente puede vivir relativamente bien. El impacto sobre calidad de vida, opinión personal, el impacto sobre calidad de vida de un paciente que está viendo mal por un ojo es mucho menor a un paciente que se le hace un daño vascular. Entonces, yo sé que en los artículos están muy enfocados a descomprimamos muy bien el nervio óptico, hombre, cuidado, que es que mejoran y yo me siento frustrado porque es que no mejoró de la visión. Pero yo creería que lo primero que uno le tiene que enseñar a un residente cuando ustedes vayan a salir es cuidado y no se vaya a llevar la careta. Porque un paciente hemipléjico o afásico, si está izquierdo, cosas así, son impactos sobre calidad de vida demasiado grandes. Entonces, yo creo que ese es el enfoque principal, no el nervio óptico, que yo sé que a uno se va a leer y todos son enfocados mucho a eso. Pero en realidad lo primero que uno tiene que aprender en estas cirugías es a cuidar la vasculatura. Totalmente de acuerdo con usted, profesor. O sea, yo creo que uno, si no se ha hecho de estos tumores, si no se ha llevado, si no ha tenido un accidente vascular con esto, sería muy raro. ¿No? A uno le pasa de todo. Daniel, Y no son tumores fáciles. voy a hacer un comentario y una pregunta. El Dígame, profe. comentario, Luis Vicente Ciro, que tenía mucha experiencia en esto, decía, no opere el paciente todavía, espere que el tumor haga el daño y ya usted después lo opera. Que el tumor Sí, sí. vaya dejando ciego al paciente, Mm. vaya comprometiendo los pares. Eh, ¿Vos estás de acuerdo con eso? Y la otra pregunta es, Luca nos dijo que había que hacer una clinidectomía, pero a mí me parece que cuando el tumor está ahí pegado de la dura, también es muy difícil porque retraerlo, incluso extradural, es muy difícil y la anatomía está perdida. Entonces también hay que contar siempre con un neuronavegador. Contestarme esas dos De cositas. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Profe, en la vida han cambiado mucho y probablemente estemos discutiendo otras cosas dentro de unos años. Pero en este momento yo creo que esperar que un paciente pierda una función tan importante como la visión para entrar a cirugía no es la filosofía que tenemos actualmente en tumores. O sea, si usted tiene un paciente que tiene una pérdida visual eh, parcial, tiene
probabilidad de hacerle una buena descompresión, sacándole el tumor, yo creo que ese paciente es mejor, pues tiene mejores chances en manos del cirujano que en manos de la evolución natural. Así, se permiten una buena respuesta con la siguiente. Muchos de estos tumores ya se abordan con clinoidectomías anteriores que por definición son descompresiones del canal óptico. Entonces, hasta hace unos años sí, la clinoidectomía anterior era una, pues igual que cualquier técnica que se acaba de describir. Uno decía, no, pero ¿cómo le va a hacer una clinoidectomía? Es un gesto quirúrgico innecesario, cualquier gesto quirúrgico innecesario va a ser difícil y toda la cuestión. Pero en este momento, profesor, yo creo que muchas partes, incluyéndonos, ya le enseñamos a los residentes, eso se vuelve como cualquier cirugía de lift y lift, y uno dice, se lo digo desde el punto de vista de base de cráneo, que yo no hago esas cosas de columna. Yo veía esas cirugías y decía, como, ¿para qué van a hacer esa cosa tan grande? En este momento lo hace un residente. En este momento, la mayoría de nosotros le enseñamos a los residentes a hacer clinoidectomías anteriores, extradurales e intradurales, y se vuelve en algo, un paso más. No es que no tenga riesgo, ¿verdad? Pero ya se desmitificó. O sea, uno puede hacer clinoidectomías intradurales, extradurales en 40 minutos. Hay un problema con eso y y no lo dijo de pronto Lucas porque eso no parece escrito. A veces los clinoideos anteriores hacen unas hipertrofias muy grandes de la clinoides y una clinoidectomía intradural es muy difícil, porque igual que cualquier meningioma, hacen hiperostosis del hueso subyacente. Y uno quiere hacer la clinoidectomía anterior, pero se demora más, es más engorrosa y el riesgo de hacer daño es mayor. Pero en realidad, en la mayoría de los tumores clinoideos anteriores, eso es lo que se debería hacer. Y eso descomprime el nervio óptico y le permite a uno trabajar mejor, profe, cuando uno abre la dura, porque uno se puede ir más adelante y tiene mejor control vascular. Pacho, adelante. Hola, buenos días a todos. Llegué un poquito tarde a la charla de Lucas, me vi la última porción. Pero respondiendo a tu pregunta, Nachito, yo creo que sí es mucho mejor intervenir los pacientes antes de que tengan déficit. No sé si mostraste, pero yo creo que la probabilidad de la mejoría visual se puede dar hasta cierto punto. O sea, después de que el paciente tiene un compromiso ya muy avanzado, es muy difícil uno tratar de descomprimir el óptico y que quede bueno, porque cualquier pequeño movimiento lo puede terminar de dañar, ¿cierto? Entonces, pues yo como Dani no estoy de acuerdo con que hay que esperar a que el paciente ya tenga secuelas neurológicas para poderlo intervenir. Y totalmente de acuerdo con que la clinoidectomía pues cada vez se vuelve un procedimiento más rutinario y eso es bueno, ¿cierto? Eso habla de la curva y el crecimiento de los servicios, así como con todas las técnicas pues debería suceder. Entonces, si uno al principio cuando la hace no se ubica bien, hay cosas anatómicas que lo confunden, pero de hacer, pues se va volviendo rutinario y que los residentes tengan la oportunidad de ver y de ver ya les da, digamos, mucho criterio, que es algo que uno lee y es difícil de traspolar al paciente, ¿cierto? Cuando uno ya lo ve, ya es distinto, ya la ubicación, la identificación de las estructuras es mucho más claro y a la final hasta sencillo, ¿sí? Simplemente es tener pues como cuidado y tener los instrumentos también, ¿cierto? Recordemos que pues hay que tener fresas diamantadas de diferentes tamaños o ojalá pequeñas y fresas cortantes también para poder hacer el procedimiento de una manera adecuada. Entonces, yo creo que cada vez evolucionamos más en la técnica quirúrgica y le damos más oportunidades a los pacientes. También estoy de acuerdo con que no hay que ser obsesivo de sacar absolutamente todo el tumor.
hay que recordar que algunos de esos tumores infiltran la porción medial también de la dura, ¿sí? Y se extienden hacia la hipófisis, hacia el esfenoides, y pues eso son porciones que hay que atravesar el óptico y la carótida para poder uno sacar todo eso, y eso pues obviamente. Entonces, pues un residual, mejor un paciente con residual y bien, y no un muerto sin residual. Entonces, esa es como la filosofía. Gracias, Pacho.